Entonces, cuando hablamos de una estructura del precio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que yo debería de ver? Vea que aquí planteamos una estructura del precio donde yo tengo todo lo que sería la mano de obra, los insumos y los subcontratos como costos directos, ¿verdad? Ojo, y aquí tendríamos unos costos de insumos específicos que podrían ser cotizados en dólares. Parece mentira, esto es poco común, pero, pero eso ya lo hacen algunas instituciones. Por ejemplo, vi un contrato de la IA que tenía unas instalaciones donde el oferente cotizó una parte en colones y una parte en dólares. Pero a la fecha muchas instituciones nunca han visto lo que es tener una estructura del precio con las dos monedas. Bueno, de hecho el SICOP en este momento no lo permite. Habría que consolidar todo en una sola moneda para ofertarlo, pero dejarlo claro en los documentos adjuntos que lo que yo estoy cotizando son dos monedas distintas, ¿verdad? Y claro, vamos a ver más adelante también que me dice cómo yo reajustaría ese componente que no es en moneda nacional. Después tenemos los costos de insumos y los costos de mano de obra como costos indirectos, lo que son los imprevistos y la utilidad, ¿verdad? Esta sería la fórmula de la estructura del precio y lo que me plantea es todos los costos directos de mano de obra. Uno pregunta, pero ¿cuáles son ese montón de costos directos de mano de obra? Bueno, ya les voy a mostrar esto porque uno dice, ¿cómo voy a descomponer yo los costos directos de mano de obra si generalmente todos los asociamos a un índice que se llama el índice de salarios mínimos nominales? Bueno, casualmente porque ese índice es un promedio de los incrementos del salario de los diferentes puestos, pero no todos los años los puestos que están contemplados en el decreto de salarios mínimos suben igual. Entonces, lo que el reglamento plantea, que en aquellos casos donde yo tengo un trabajador semicalificado, un trabajador calificado, un trabajador profesional licenciado, profesional bachiller, donde eventualmente se pagan salarios mínimos, por ejemplo, en contratos de seguridad, en contratos de limpieza, donde nos apegamos al salario mínimo, a la hora de que estos salarios se incrementen, no todos se incrementan de la misma forma. Entonces, el índice no refleja cuánto está variando directamente el trabajador semicalificado o el calificado. Y entonces, lo mejor sería desagregarlo por tipos de puestos de acuerdo al decreto. Los costos directos de insumos, estos sí deberían de desagregarse, y aquí es donde uno dice, bueno, ¿cuántos índices de precios asociados a los insumos existen en el país? Bueno, tal vez no hemos hecho una revisión muy exhaustiva. En obra pública existen suficientes índices para todos los insumos que se utilizan en obra, en edificaciones, por ejemplo, existe un índice desagregado del índice de precios de edificaciones que tiene 57 tipos de insumos de edificaciones distintas, donde está la formaleta, la ventanería, las puertas, todo ese tipo de cosas. Bueno, uno podría llegar a desagregar todos los insumos. Los subcontratos, bueno, pues si yo tengo un subcontrato de transporte, por ejemplo, si yo tengo un subcontrato X de instalación de la parte eléctrica en una obra, yo debería desagregar cada uno de los subcontratos porque estos, de acuerdo a este reglamento, dice que se reajustan con el IPC. Sin embargo, una de las cosas que habría que revisar si los subcontratos varían de acuerdo a cómo varía el IPC, ¿verdad? O, por ejemplo, si fuese un subcontrato de transportes, lo que uno debería asociarlo es más a el tema del combustible, que es lo que más varía. Pero bueno, desagregando también los subcontratos. Después desagregaríamos también los costos indirectos de mano de obra, aunque estos muchas veces no incluimos como costos indirectos todo el costo, sino una parte del costo. Esto le vamos a llamar costos fijos, ¿verdad? Costos fijos, costos administrativos, ¿verdad? Que le dan apoyo, que le dan servicio a un contrato. Y vean que aquí tengo esta otra parte, que es la que mencionaba, que está asociada a aquellos que se hacen o se reajustan con lo que se conoce como el método analítico, principalmente aquellos que vienen en monedas extranjeras. Bueno, ve que la definición de este componente que está aquí, ¿verdad? Del CPA dice, es la sumatoria de los costos de insumos y servicios en valores absolutos en concordancia con la moneda en que se presentó el precio, que serán reajustados o revisados mediante el método analítico. Hay una parte de ese precio que lo que yo voy a usar es el método analítico que era conocido en el reglamento de reajustes de precios de obra pública. En servicios el método analítico casi que era desconocido. O sea, lo vimos, este método analítico, cuando se tuvo que presentar muchos reclamos administrativos asociados
a la crisis de los contenedores. Pero en general, las instituciones nunca han aplicado el método analítico para los contratos de servicios o de suministros. Pero bueno, esta es la estructura en términos porcentuales del precio que se oferta. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, nosotros podemos tener dentro de la estructura del precio costos que son de origen nacional, ¿verdad? Que son de esos bienes o servicios que se adquieren en el país, en Costa Rica. Tenemos costos de origen extranjero, que son aquellos, una parte del contrato que vamos a tener que reflejarla en la estructura del precio, pero es de origen extranjero. ¿Cuál es el punto? Es que normalmente o cotizamos en dólares o en colones o en euros y comenzamos a sufrir cuando se dan las variaciones en el tipo de cambio. Entonces, muchas veces la gente dice, mira, es que estoy perdiendo, necesito hacer un reajuste de precios y uno pregunta, ¿están subiendo los costos de los insumos? No, es el tipo de cambio que está bajando y no me está alcanzando. Bueno, ahí el problema es que se cotizó todo en una sola moneda, en este caso en colones, y al final, cuando el tipo de cambio comienza a caer, yo recibo los mismos colones, no recibo más, y por lo tanto, cuando voy a cambiarlos a dólares, tengo que recibir menos dólares. Entonces, eso no estamos hablando de un reajuste de precios, estamos hablando de que se cotizó en una moneda que no refleja realmente los costos que va a cubrir. Y también vean que esa estructura plantea los costos de subcontrataciones, ¿verdad? Esto no debería ser una novedad porque siempre se ha tenido que declarar los subcontratos, pero ahora sí me obliga a que la administración, como parte de esas estructuras de precio, ponga cuánto del precio total es un subcontrato, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Esa estructura de precios me tiene que reflejar los costos directos, ¿verdad? Todos los costos directos son los que se incurre el contratista para materializar el objeto. O sea, si estamos haciendo un uniforme, estamos hablando de la tela, de los hilos, de los botones, incluso de los equipos, de la máquina de coser. Pero si la empresa para poder producir esos uniformes ocupa un guarda, estamos hablando de un costo indirecto y es un costo indirecto de mano de obra, ¿verdad? Son aquellos, dice, requeridos para la administración del objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de salarios y remuneraciones. En esto, eso es muy importante tener todo esto claro porque hace poco vi un cartel de una institución donde le decía el cartel a los oferentes que las cargas sociales los tenía que meter dentro de los costos indirectos de mano de obra. Entonces, no, los costos directos de mano de obra incluyen todo el salario, ¿verdad? Ojo, y esto lo deja claro y es buenísimo verlo. En el reglamento de reajustes de precios de obra pública, eso sí estaba muy claro, pero la gente estaba muy poco familiarizada con ese reglamento. Ese reglamento siempre ha sido claro que todos los costos asociados a los salarios y las remuneraciones tienen que ir acá. Incluso las horas extras y lo que sea, lo metíamos dentro de los costos directos de mano de obra. ¿Y qué metíamos de los costos indirectos de mano de obra? Todas las remuneraciones y los salarios, pero del gerente, del contador, de la secretaria, del asistente, del guarda, que no tienen una relación directa con la obra que se construye, con el servicio que se entrega. Hay otro elemento interesante también que lo hemos visto muchísimo, es que la gente a la hora de vender un bien o un servicio, dice, es que esto no tiene instalación, entonces el costo directo de mano de obra es cero. Es muy difícil que haya un precio que no tenga mano de obra, porque el solo hecho de que para su traslado, para su almacenamiento, para su entrega, para su embalaje o no sé, para su preparación, alguien lo toque, ya le está agregando un costo de mano de obra. Entonces, no es cierto que los costos directos de mano de obra son cero en los contratos de suministros. No, hay que revisar muy claramente cuánta parte del costo de una persona, de dos personas o de tres personas están relacionados con la entrega de ese equipo, con el transporte del equipo. Ahora, si yo digo, no, es que yo no tengo choferes, lo que hago es un subcontrato ahí de transporte. Bueno, efectivamente, entonces tendría que reflejarlo como parte de los costos de los subcontratos. No, es que yo subcontrato el tema del almacenamiento. Bueno, reflejémoslo tal, pero es que no está ni en una ni en otra, ¿verdad? Entonces, es importante tener esa claridad de cuáles serían los costos directos de los insumos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de todo lo que es materia prima, los equipos, la maquinaria, las herramientas, ¿verdad? Los seguros, los servicios públicos asociados siempre al desarrollo del contrato,
¿verdad? ¿Y cuáles serían esos costos indirectos? ¿Verdad? Por ejemplo, los vehículos, los edificios. En una obra, por ejemplo, un mensajero que ocupa un vehículo, ese es un costo indirecto, porque ese mensajero posiblemente nunca va a tocar la construcción. Entonces, todos esos elementos tenemos que tenerlos claros. Y ahora, ¿quién es el que tiene que tenerlo claro? Pues tanto la administración, que es el que va a plantear la estructura del precio en el pliego de condiciones, como los interesados en participar de saber que esa estructura del precio es la que refleja el costo. Aquí es donde yo creo que es importante que los oferentes, cuando vean estructuras de precio que no correspondan al bien o servicio que se está adquiriendo por parte de la administración, le hagan la observación para que ésta haga las correcciones, porque a futuro esto puede dar al traste en una adecuada reajuste de precios o para mantener el equilibrio económico del contrato. El otro elemento es el tema de que ese desglose del precio debería también incorporar los índices de precio, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Bueno, aquí usé algunos ejemplos, por ejemplo, como el caso de la mano de obra. Esta mano de obra que está acá, tanto directa como indirecta, se va a reajustar con un índice que se llama índice de salarios mínimos nominales, ¿no? Tanto para los costos directos como los indirectos. ¿Y dónde lo tomo? Eh, Mira, puse el Banco Nacional. Ese es el Banco Central de Costa Rica. Y vean que aquí, obviamente, tengo la referencia de dónde saco el índice. Aquí hay un error. No es el Banco Nacional, es el Banco Central de Costa Rica. Pero claramente estoy haciendo referencia a los índices de estos costos en moneda nacional. Y ojo, aquí tengo uno, casualmente para este costo específico, que está cotizado en dólares, y utilizo los índices FRED emitidos por la Reserva Federal, y aquí pongo casualmente la referencia de dónde lo voy a sacar, ¿verdad? Bueno, el reglamento pide más cosas, pide la periodicidad del índice, y algunos detalles del índice que nos vamos a ver en la necesidad de comenzar a revisar índices tanto locales que mejor se adecúen. El reglamento habla de índices similares, ¿verdad? O índices específicos que reflejen directamente el costo de un bien o de un servicio. Hay cosas que no tienen esa capacidad, no son exactos de acuerdo al bien o servicio, pero eso lo hemos visto, por ejemplo, cuando decimos que vamos a reajustar los costos directos de insumos con el IPC. Bueno, es un índice similar a los costos. Posiblemente uno dice, bueno, es que los costos indirectos de insumos, ahí no hay alimentos, ahí no hay posiblemente ni transportes, etcétera, que tiene el IPC, pero me pueden servir como una referencia para medir la variación en los costos. Bueno, ese mide la inflación. Pero esto es importantísimo. Las estructuras del precio ya no solo tienen que tener el concepto, el monto en colones, el monto en otra moneda, eventualmente los porcentajes, sino los índices asociados. Este campo que tengo acá no lo llena la administración. Es un campo que queda en la estructura del precio, pero que lo va a completar casualmente el oferente a la hora de presentar su oferta y que debe revisar la administración. Recordemos que una vez que la contratación queda en firme, hay un plazo, de acuerdo al artículo 103, para pedirle el presupuesto detallado, y es el momento de pedirle o de verificar la razonabilidad de los índices que propone, ver la fórmula que se va a utilizar para el reajuste y todo. Y por ahí van a ver si ustedes, hay que dar a una no objeción ahora a todo esto. Esta es una labor más que va a implicar que los funcionarios públicos que poco conocen de reajustes de precios comenzamos a meternos en esto, ¿verdad? Porque ahora hay que darle una no objeción al cronograma, una no objeción a los índices, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, pero eso, ¿cómo lo sé yo? Pues hay que capacitarse en esto, porque he visto que muchas instituciones no tienen el personal que conoce sobre estos temas.